¿Qué pasa? Bueno, tercer vídeo. Por fin vamos a empezar con la construcción de la impresora. Ahora bien, ¿por dónde vamos a empezar? Pues por estos marcos de aquí, es decir, por los perfiles de 30×30. Primero haremos uno de los marcos, luego haremos el otro y los uniremos solamente por la parte de arriba, ¿vale? La parte de abajo, digamos, este perfil de aquí no lo vamos a poner de momento, porque lo que tendremos que hacer antes de ponerlo es colocar correctamente las placas que van a soportar algunos de los elementos de la impresora 3D. Dije que no iba a dar medidas, pero bueno, eso lo voy a cambiar un poco, es decir, no os voy a proporcionar las medidas de todo para que, digamos, ya pudierais comprar absolutamente todo antes de asegurarme de que todo funciona tal y como quiero, pero sí que voy a ir dando algunas medidas según se vaya haciendo la construcción, ¿vale? Más que nada porque me he dado cuenta de que va a ser mucho más claro si os voy diciendo, pues aquí utilizar el perfil de tanta longitud, aquí utilizar el de tanto. Si alguien se anima a hacerse la impresora, siempre va a ser más claro pues seguir un tipo de instrucciones en el que digo, pues utilizar este perfil de tanta longitud o este otro de que es de esta longitud, y sobre todo porque si decidís hacerosla, quiere decir que he colgado los diseños, que tenéis una lista de absolutamente todos los materiales necesarios y por lo tanto ya pues si los tenéis todos comprados, mejor que os diga qué tipo de perfil o qué longitud de perfil tenéis que utilizar exactamente a la hora de seguir los vídeos. Por lo tanto voy a ir dando algunas de las longitudes o las longitudes que vayan haciendo falta y tal, pero no voy a proporcionar una lista de los materiales exactos hasta que no averigüe que todo el diseño funciona tal y como debe funcionar. Vamos a empezar con uno de estos lados. Pero también tenemos que tener un detalle en cuenta. Los dos lados se van a construir exactamente del mismo modo, pero si nos fijamos, en esta parte de aquí tenemos el motor, es decir, aquí no podremos poner una escuadra normal, pero sí disponemos de dos escuadras internas, es decir, que se quedan por la parte de dentro del perfil, por la ranura. Por lo tanto, una de las partes va a ir con escuadras normales y la otra con este tipo de escuadras internas. Otro detalle a tener en cuenta es que... Coño, que me muero. Un detalle que podemos tener en cuenta es precisamente que en este caso, por ejemplo, he decidido montar los motores delante, ¿vale? Digamos que esta sería la parte frontal. ¿Los podría haber montado atrás perfectamente? Sí, sin ningún problema, pero he decidido montarlos adelante por una razón. Si nos fijamos, la base no está centrada con respecto al fondo de la impresora. ¿Por qué lo he hecho así? Pues montando los motores delante me permite mover todo el sistema del eje Z hacia adelante teniendo aquí un hueco. ¿Y para qué quiero ese hueco? Pues precisamente la idea que tengo, una idea un poquito así de futuro, es poder poner la bobina enganchada a la pared, digamos, de metacrilato que irá en la parte del fondo de la impresora. De ese modo, la bobina siempre va a estar en una zona caliente, donde no va a coger absolutamente nada de humedad. Y la impresora va a quedar bastante más compacta, porque no va a haber ninguna bobina que sobresalga por ningún sitio. Para cambiarla, simplemente pues voy a intentar diseñar algún tipo de soporte que sea muy fácil de poner y quitar, y con que la bandeja esté abajo podemos ponerla y quitarla a través del hueco que nos queda. Por esa misma razón, las placas hay que ponerlas a una distancia en concreto y no exactamente centradas, pero ya hay cada uno como lo quiera hacer. Hay algunos que preferirán tener los motores detrás, pues a lo mejor por el poco ruido que puedan hacer los motores, pero ya os digo que no hay mucha diferencia entre tenerlo adelante y atrás con respecto al ruido, pero sí es verdad que si los ponemos atrás, pues tenemos que poner lo que es la parte de la bandeja centrada. Aquí lo puedo poner adelante y la punta de extrusión sigue alcanzando toda la superficie de impresión. Eso sí, yo voy a montar una base de impresión de 20×20, de 20 centímetros por 20 centímetros. Podemos ponerla más grande, o sea, esto está en principio diseñado para poder poner alguna un poco más grande. Como vemos, la punta se queda sobresaliendo por cada uno de los lados de la superficie de impresión. Y lo mismo pasaría adelante y atrás, tenemos cierto juego adelante y atrás, es decir, podríamos poner a lo mejor una base de 25×25 y tal. Ya os diré más adelante cómo podéis hacer una base de impresión de unas dimensiones específicas, ya no hace falta que vayamos al estándar de 20×20, 20×30 o 30×30, sino que podemos hacerlo del tamaño que queramos. Así que nada, ya sin más dilación, nos vamos a la mesa de trabajo y nos ponemos a fabricar los marcos. Bueno, ya estamos en el barco de trabajo, así que vamos a empezar con la construcción. Como hemos dicho, vamos a empezar por lo que es la parte de la estructura, con los perfiles del 30×30. He estado preparando algo de material y una de las cosas que he preparado ha sido las escuadras con las que vamos a sujetar todos los perfiles, poniéndoles simplemente pues un tornillo de métrica 6 por 12 milímetros con su correspondiente tuerca adaptada a los perfiles de 30×30. Así que voy a hacer uno en concreto para que se vea simplemente cómo se hace, es un proceso muy simple. Cogemos el tornillo y le tenemos que poner en
ambos lados. Con una tuerca la apretamos, no del todo, simplemente que quede sujetada. Y ya está. Ahora hacemos el otro lado exactamente igual. Y ya está. Y como estas he preparado, pues de momento tengo 10. Más adelante necesitaremos más, pero supongo que con estas tendremos suficientes para lo que vamos a hacer ahora mismo. Cogemos uno de los perfiles de 45 centímetros y con un metro o una regla medimos a 45 milímetros de uno de los bordes, que va a ser el borde, va a ser digamos la pata de abajo. Con una de las escuadras la ponemos hasta que se alinee con los 45 milímetros. Y en ese punto es en el que la tenemos que apretar, ¿vale? Tenemos cierto juego, es decir, no es necesario que esté justo a 45 milímetros. Y también esto depende de la altura del motor que vayamos a poner para el eje Z. En mi caso tengo motores de 40 milímetros, entonces le voy a dar 45 para que esté más o menos a 5 milímetros de lo que sería el suelo o la mesa donde está apoyada la impresora. También se puede medir justo para que los motores se apoyen en la mesa, pero realmente no es necesario, más bien es difícil ajustar para que tengamos exactamente esa distancia. Por lo tanto, lo voy a poner directamente a 45 milímetros y en este punto voy a apretar. Vale, yo ya lo tengo apretado y este lo voy a utilizar como referencia para hacer el resto. Cogemos otro de los perfiles de 45 centímetros, que va a ser otra de las patas, y utilizando un perfil apoyamos para que estén los dos alineados. Y ya tenemos una referencia donde poner el resto de escuadras, asegurándonos de que estén completamente alineadas. Como esto, hacemos 4 de los perfiles de 45 milímetros. En los 4 perfiles de 45 centímetros tenemos que poner también en esta posición otra escuadra, porque en uno apoyaremos unos perfiles que serán los que van en el lado de la impresora y en los otros apoyaremos por los que van detrás y los que van delante. Esto según lo vayamos teniendo montado va a quedar mucho más claro, así que de momento vamos con los que van nada más en un lado, apoyamos, alineamos y apretamos. Vale, apretamos con cuidado de que no se vaya a mover. Antes de pegarle un último apretón nos aseguramos de que estén bien alineados y efectivamente lo están, o sea que nos aseguramos de que todo vaya a quedar exactamente a la misma altura y ya le pegamos un último apretón fuerte. Como estos, pues otros 2 más. Vale, ya tenemos los 4 hechos. Nos hemos asegurado una vez puestos de que estén completamente bien alineados. ¿Qué es lo que siguiente que tenemos que hacer? Pues lo que he dicho antes, poner otra escuadra a 90 grados con respecto a la que ya hemos puesto. Apoyo, por ejemplo, estos dos. Giro 1, 90 grados. Cojo una de las escuadras y la pongo fijándome en que esté en línea con la que tengo de referencia. Una vez que lo tengo bien colocado, pues simplemente tengo que apretar. Aprieto lo suficiente como para que se quede bien puesto y después ya le pego un buen apretón. Bien, esto está alineado. Ahora hago exactamente lo mismo con las otras 3. Vale, ya tenemos 2 de ellos con las escuadras puestas. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues poner la barra inferior que va desde uno de ellos hasta el otro. En este caso es una de las barras de 39 centímetros, ya que esta va a ser una de las partes de adelante o de atrás. Por lo tanto, voy a ponerlo y ahora nos vemos. Vale, ya tenemos el travesaño puesto. Como vemos, estas 2 escuadras que hemos puesto antes nos permiten poner los travesaños de los lados. Vale, pero estos en concreto no los vamos a poner de momento. Lo siguiente que vamos a hacer, pues, si levanto un poquito la cámara, vemos la pieza completa. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner escuadras aquí y aquí para sujetar un perfil de 45 centímetros que va de un lado a otro, ya formando una de las partes. En este caso, si ponemos escuadras normales, tal y como lo voy a montar yo, sería la parte de atrás. Es decir, la parte donde no van a ir los motores. Pero sin embargo, si en vez de poner esas escuadras ponemos las escuadras internas, pues ya estamos creando la parte de adelante. Así que voy a ponerlo y ahora veis cómo queda. Vale, como vemos, pues ya he puesto la parte de arriba, que es de 45 centímetros,
que debe ir justo desde aquí hasta aquí, es decir, hasta el borde, con escuadras normales. Espero que se esté viendo bien. Estoy utilizando una cámara de estas tipo deportivas porque no dispongo de ninguna otra y la verdad es que me está dando bastante quebraderos de cabeza el dónde pongo la cámara, cómo la enfoco, etcétera, etcétera. Espero que se esté viendo bien y que vaya quedando todo claro, ¿vale? Porque es una cosa que no acaba siendo sencilla de explicar, pero una vez que tienes las piezas realmente es algo muy intuitivo y sobre todo ya pues cuando lo ves construido. ¿Qué es lo siguiente? Con las otras dos patas a las que hemos puesto las dos escuadras en 90 grados, vamos a hacer exactamente lo mismo que con estas, solo que ahora en vez de utilizar este tipo de escuadras vamos a utilizar las interiores, es decir, voy a formar toda esta parte de abajo y cuando vaya a poner las interiores vuelvo y os digo exactamente cómo se hace. Podemos ver que he vuelto a hacer la misma construcción que antes con uno de los perfiles de 39 centímetros. Ahora bien, ¿qué tipo de escuadras vamos a utilizar? Pues este tipo de escuadras que quedan internas, quedan digamos en las ranuras, dentro de las ranuras sin que sobresalga nada. Por lo tanto, ahí ya sí que podremos poner los motores tal y como se ve en el diseño. ¿Cómo se utilizan este tipo de escuadras? Por este tipo de escuadras se introducen por un lado y por el otro. Y luego, vamos a ver si lo puedo hacer sujetando la cámara, lo subimos hasta que encajen en su sitio, ¿vale? Tanto en un lado como en el otro, ¿vale? Y ya simplemente es buscar la posición y apretar los tornillos prisioneros que tienen para dejarlo fijo. Así que nada, voy a hacerlo y ahora nos vemos. Bueno, como vemos ya lo tenemos montado y está fuertemente anclado con este tipo de escuadras internas que hace que no sobresalga absolutamente nada y que podamos colocar aquí lo que queramos, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, pues ponemos una escuadra aquí y otra aquí para poner el travesaño tanto en un lado como en el otro de 34 centímetros, que es el que le va a dar la profundidad a la impresora, ¿vale? Pero antes de nada, lo mejor es que os aseguréis, yo ya lo he hecho, de que los dos son exactamente iguales, es decir, ponéis uno, se pone el otro exactamente encima y ver que coincide los travesaños en altura, que coincide toda la perpendicularidad de 90 grados, todo, pues que coincide perfecto. Así que lo siguiente que voy a hacer, pues escuadra aquí y aquí, escuadra aquí y aquí, para poner los travesaños, tanto en el uno como en el otro. Y ya los uniremos con los travesaños de 34 centímetros, que serán, pues como he dicho, los que le da la profundidad a la impresora. Y ya tendremos, digamos, la estructura básica de la impresora. Ya he puesto las escuadras que van aquí arriba y aquí arriba, asegurándome de que luego cuando apoye el travesaño de los lados, lo va a hacer completamente recto y a la altura que debe hacerlo. ¿Vale? Ahora lo siguiente que haremos, pues ponemos el travesaño en su sitio, lo atornillamos y así ya tenemos donde poner la escuadra interior. Luego ya le ponemos las escuadras a la otra parte y terminamos de hacer todo el montaje de la parte de delante, la parte de atrás y unirlas con los travesaños superiores. Vale, como podemos observar ya he puesto los travesaños que le da la profundidad a la impresora. Vale, pues nada, simplemente habíamos puesto las escuadras aquí, en estos lados de la parte de adelante como de la parte de atrás. Hemos colocado el travesaño, lo hemos apretado y lo hemos puesto el interior, tanto en un lado como en el otro, y lo mismo en el otro lado. Por lo tanto, tenemos, digamos, la estructura más o menos montada. Ahora nos vamos de nuevo al diseño en el ordenador y os explico qué es lo siguiente que vamos a hacer. También os explicaré por qué razón no hemos montado los travesaños que van aquí abajo. Por lo tanto, vamos al ordenador y luego de nuevo volvemos al banco de trabajo para continuar. Bueno, ya hemos construido el marco. Es decir, ya nos vamos haciendo una idea del tamaño que va a tener. Va a ser una impresora pues bastante grande, de hecho va a ser bastante pesada, como ya dije en su momento, pero la verdad es que va a ser muy muy robusta. Y como no tengo pensado moverla, pues la verdad es que no me importa tanto que sea lo grande que tiene que ser, pero más que nada este tamaño lo tiene por el hecho de que todos los mecanismos van por dentro del perímetro de la impresora. Podría haber reducido el tamaño o haber mantenido el tamaño y conseguir una superficie de impresión bastante más grande, simplemente moviendo los motores y poniéndolos por fuera con unas placas unidas aquí arriba, modificando esta placa para que quedaran un poquito más por fuera, pero el problema es que ya no la podríamos cerrar con facilidad porque habrían elementos de la impresora que sobresalen, así que yo he decidido hacerlo de este modo.
¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Poner estas placas. ¿Vale? Estas placas las tenemos que poner a una distancia que os diré ahora de la parte de adelante. Lo vamos a poner sobre uno de los perfiles y luego vamos a utilizar este como referencia para ponerlo exactamente a la misma altura sobre este otro perfil. Y lo mismo vamos a hacer con los perfiles pequeñitos de aquí arriba y sus placas correspondientes. Una vez que estén montados, lo único que tenemos que hacer es ponerle pues los diferentes elementos, como pueden ser las abrazaderas de las guías lineales que estuvimos viendo en el vídeo anterior. Así que nada, vamos al banco de trabajo y lo hacemos. Bueno, ya hemos vuelto al banco de montaje y vamos a seguir por donde hemos dicho en el diseño. Es decir, vamos a montar los travesaños de los laterales. Para eso necesitamos los perfiles de 34 centímetros, tanto los de 30 por 30 milímetros como los de 15 por 15 milímetros. Y también necesitamos estas placas, las que tienen los 3 agujeros de métrica 6 y los que tienen los 5 de métrica 3. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para el montaje? Lo primero que tenemos que hacer es montar los tornillos con sus correspondientes tuercas. Entonces, vamos montando todos. Vale, ya lo tenemos montado. Ahora lo que hacemos es deslizar de tal forma que entren las tuercas dentro de la ranura del perfil de 30 por 30. Y bien, ¿qué distancia vamos a dejar desde este punto hasta este punto? Cogemos una regla y medimos aquí unos 65 milímetros. ¿Vale? Tenemos ahí unos 65 milímetros y lo que hacemos es apretar. Pero apretamos de momento 1, por una simple razón. Esto está hecho para que esta parte de la placa quede a la misma altura que esta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es apoyarlo contra la mesa para asegurarnos de que queda todo alineado como debe. Entonces, que vemos que a lo mejor está un poquito más bajo y tal, pues aflojamos el que hayamos apretado y, como vemos, ya lo tenemos alineado. Apretamos con el perfil hacia abajo y que quede todo en el plano de la mesa. Y entonces ya pues vamos apretando uno a uno. Primero así flojito y ya después le damos una vueltecita más fuerte. Y lo mismo hacemos con el otro, pero en vez de medir nos vamos a basar precisamente en cómo ya hemos hecho este. Entonces compruebo que está todo al ras, perfecto, ¿vale? Como he dicho, para asegurarse de que está todo al ras lo apoyamos sobre la mesa y que los dos estén en el mismo plano y ya terminamos de apretar. ¿Cómo ponemos el siguiente? Lo primero que vamos a hacer, de nuevo, preparar los tornillos con las tuercas y volver a deslizarlo en el perfil. Vale, ya lo tenemos preparado y lo tenemos metido. ¿Cómo medimos exactamente en el punto en el que debe estar? Muy sencillo, tiene que ir en el otro lado, por lo tanto tiene que ir, por decirlo de alguna forma, reflejado. Por lo que apoyamos y ponemos a la misma altura ambos perfiles, ¿vale? Nos apoyamos con algún perfil para que estén los dos a la misma altura y ahora deslizamos la placa hasta que las dos estén exactamente en la misma medida. Podemos utilizar el otro perfil de 15 por 15 para asegurarnos y apretamos. Aquí apretamos y le damos una vuelta para que al apretar los otros no se muevan. Vale. Ahora me vuelvo a asegurar de que está todo correctamente. Perfecto. Y terminamos de apretar todo. Bien. Ya vemos que está exactamente montado en la misma altura. Una vez que tenemos los perfiles de 30 por 30, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero que con sus placas correspondientes, con los perfiles de 15 por 15. ¿Vale? Tenemos que ponerlos exactamente a la misma altura que estos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esto va a ser un poquito más complicado, pero de nuevo podemos utilizar uno de los perfiles para asegurarnos de que están exactamente a la misma altura. Pero antes, por supuesto, tenemos que preparar los correspondientes tornillos con las tuercas. Así que vamos a ello. Vale, aquí el único problema que a lo mejor podemos tener es a la hora de introducirlo. ¿Vale? Porque tiene que estar muy poco enroscados estas tuercas, pero vamos, en principio puede costar un poquito, pero no debería darnos tampoco mucho problema a la hora de meterlos. El otro ya vemos que entra muy fácilmente, pero es que aquí sí que tiene que deslizar desde el principio, entrar por la ranura y tal, e ir poco a poco, ¿no veis? Una vez que entra,
ya pues vamos desenroscando un poco para darle altura y dejarle hueco a que pase. Si vemos que no entra, empujamos para abajo el tornillo para que suba la tuerca y para darle esa separación que le permita entrar en la ranura. Bueno, ya hemos introducido la placa dentro del perfil de aluminio y por lo tanto ahora tenemos que ponerlo a la misma altura. Utilizamos uno de los otros perfiles para poner los dos a la misma altura y deslizamos hasta que caigan en la misma medida, ¿vale? Esto tenemos que intentar que sea lo más preciso posible y para ello utilizamos la placa que nos sobra para intentar darle esa medida, ¿vale? Esta parte es bastante complicada, por lo tanto lo mejor es ir apretando los tornillos, ir midiendo y ver que todo acaba cayendo exactamente donde debe. Así que en el momento que tenga listo hago el otro del mismo modo, pero ya utilizando el que tengo bien hecho para que quede exactamente a la misma altura. Bueno, este ya lo hemos montado, lo he comprobado completamente las medidas, está correctamente y ahora utilizamos esta como referencia para montar la otra. Y de nuevo pues utilizamos algún otro perfil para asegurarse de que estén completamente las dos a la misma altura y deslizamos la placa para conseguir que esté en el mismo sitio. Y podemos utilizar, por ejemplo, una llave o cualquier utensilio que sepamos que está recto para poder asegurarnos de que la placa está correctamente en su sitio. Ahora simplemente sería coger, medir, asegurarse de que está todo en su sitio, apretar y ya tendríamos los dos juegos de travesaños completamente montados, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, pues montar los diferentes elementos que van a ir sobre estas placas. Algunos van a sujetar el husillo calibrado para subir y bajar la bandeja del eje Z y en otros casos pues simplemente pues, las guías lineales precisamente para lo mismo, para bajar y subir la bandeja del eje Z. Así que voy a asegurarme de que esta placa está bien puesta, voy a hacer las medidas, voy a apretarlo bien y ya nos ponemos a montar el resto de elementos. Ya tenemos todos los perfiles con sus placas correspondientes, bien alineadas y como he dicho, ahora lo siguiente es poner los diferentes elementos que van a ir en las placas, ¿vale? Para ello vamos a utilizar tornillos de métrica 5 por 20 milímetros. Esta sería la parte de dentro de la impresora. Entonces, aquí, por la parte de abajo, vamos a poner las abrazaderas de las guías, ¿vale? Ahora ya, como queráis ponerlos, si queréis poner los tornillos con las tuercas para arriba o para abajo, eso ya decisión de cada uno. Así que vamos a ponerlos en ambos lados, tanto aquí como aquí, en las dos placas que van en los perfiles de 30 x 30. Y ahora veremos lo que hacemos con los que van en las de 15 x 15. Este hueco de aquí precisamente es para el motor. El motor, hasta que no desmonte la otra impresora, no lo vamos a sacar para ponerlo aquí. Así que nada, eso ya tocará para otro vídeo. De momento, lo dicho, los elementos en las placas correspondientes. Así que vamos a ello. Bueno, ya lo tenemos puesto. Como vemos, nos quedan unos huecos donde van a encajar las guías de 12 milímetros en los que podemos aprisionarlos con estos, apretando simplemente estos tornillos. ¿Qué hacemos en el otro perfil? Es decir, en el de 15 x 15. Pues aquí vamos a poner exactamente lo mismo, solo que esta vez pues lo podemos poner por arriba o por abajo. Esto sería indistinto porque en principio no va a chocar nada, pero por si acaso lo ponemos por abajo, porque esto va a ir así, he montado la impresora. Pero claro, el carro, digamos, del eje X e Y, pues va a ir por aquí arriba. Por lo tanto, ¿lo podríamos poner aquí? Sí, pero quizá nos arriesgamos a que acabe golpeándolo. Así que lo ponemos aquí abajo, con el mismo tipo de tornillos y el mismo tipo de tuercas. ¿Y qué vamos a poner aquí? Pues esto, ¿vale? Esto es algo que no enseñé en su momento, que es un rodamiento de métrica 8 que está montado en este tipo de anclaje. Esto lo que nos va a permitir va a ser atar esto, bueno, más que atar, atornillar el husillo calibrado, uno de los extremos del husillo calibrado aquí, para asegurarnos de que estando uno de los extremos acoplado al motor y otro de los extremos acoplado aquí, gire completamente recto, porque esto no le va a impedir girar para nada, ya que tenemos cierto juego. Así que ponemos en los dos lados un aprisionador de estos y en el medio el rodamiento con el bloque este para poder atornillarlo. Así que nada, vamos a ello.
Bueno, como veis así es más o menos como quedaría, ¿vale? Ahora solamente queda apretar y repetir lo mismo con el otro par de perfiles, el otro par de placas. Y entonces ya tendríamos preparados, digamos, la parte de los perfiles y de las placas que van a sujetar el eje Z, y en este caso, aquí, en el próximo vídeo, pondremos el rail para poder movernos en el eje X e Y. Así que nada, voy a hacerlo y ahora vuelvo con vosotros. Bueno, como vemos ya tengo todos los travesaños con sus placas, con sus elementos ya atornillados y debidamente sujetos. Así que vamos a volver al diseño en el ordenador para ver lo que vamos a hacer en el próximo vídeo. Bueno, ya tenemos las placas puestas. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, pero básicamente es, sin montar estos perfiles, poner las guías lineales. ¿Vale? Al no tenerlos montados podemos manipularlos con más facilidad y asegurarnos de que queden exactamente a la misma altura en ambos lados. Eso sí, antes de montarlos hay que recordar que tenemos que poner estas placas de aquí con sus correspondientes rodamientos lineales, más que nada porque si no luego una vez montado no lo podremos poner. Una vez que esté todo este sistema montado pasamos a acoplarlo a la estructura principal. Entonces ya tendríamos todo lo que es la parte de guía del eje Z, a excepción de la varilla roscada que irá con el motor que hay aquí abajo, pero la varilla se puede poner a posteriori, ¿vale? Así que de momento lo vamos a dejar así, y una vez tengamos todo el sistema de varillas del eje Z, pues entonces pasamos a montar otros elementos como pueden ser placas y el sistema de movimiento del plano XY. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que esté quedando todo suficientemente claro. Hasta el próximo vídeo y hasta los huevos.